Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por estar aquí y seguir con nosotros la transmisión de Enlaces Empresariales. Este programa lo estamos haciendo cada semana y espero que cada uno de los temas que aquí hemos tocado les haya gustado. La finalidad es darles herramientas o tips en beneficio de sus negocios. Yo soy Reina Laces, represento a Enlaces Publicitarios. Nosotros somos una agencia de medios y de estrategias BTL y publicidad alternativa. En este programa nuestra coordinadora es Mayra García. Ella es la persona que nos apoya cada semana a organizar estas entrevistas y a llevarlas a cabo. El día de hoy tenemos una invitada muy reconocida con un tema muy interesante en el ámbito de los negocios. Hoy hablaremos sobre cómo proyectar una imagen exitosa y del cómo nos proyectamos puede abrirnos oportunidades muy interesantes a grandes oportunidades. Para platicar este tema nos acompaña la maestra Ceci Chalita. Muchísimas gracias, Ceci, por estar aquí con nosotros y por concedernos este tiempo. Y bueno, Mayra García nos hará favor de presentarla como se debe. Muchas gracias, Mayra. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, pues muy contentas ya de nuestro sexto enlace y sí es un placer tenerla a la maestra Ceci Chalita aquí el día de hoy en nuestro enlace. Yo la presento como se merece. Ella es experta en imagen, belleza, etiqueta, protocolo, relaciones públicas y comunicación. Conduce y produce sus propios programas de televisión y radio y es directora de la Escuela de Gran Clase. Vamos a hablar el día de hoy de cómo proyectar una imagen de éxito, construyendo una mejor versión de ti mismo. Muchísimas gracias, maestra Ceci, por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, les agradezco, me siento muy honrada por su invitación, por haberme considerado para hablar sobre este tema que, bueno, creo que considero de vital importancia, hablar de la parte fina del ámbito laboral, de esa parte que muchas veces no se aprende ni en las carreras, ni en las universidades, ni en las maestrías, ni en los doctorados. Esto lo vamos viviendo en ese día a día, en esa cotidianeidad, en esa cantidad de horas enormes que pasamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colegas, jefes, subordinados, subalternos, etc. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo los dejo platicar. Mayra, muchas gracias. Claro, de nada, Reina, ahorita nos vemos. Maestra, muchas gracias, licenciada Reina. Empezamos por definir qué es éxito y vamos a proyectar nuestra mejor imagen, nuestra mejor versión de nosotros mismos para ese éxito que esperamos tener. ¿Cuál sería su definición de éxito? Mira, la palabra, hay que primero entender que la palabra éxito puede dividirse en varias partes. Tú puedes ser una persona exitosa económicamente, puedes ser una persona exitosa profesionalmente, puede ser una exitosa ama de casa. Quiero entender más bien que el éxito generalmente va aunado a un fuerte sistema de valores, ya que las personas y las empresas valen en cuanto valen también sus colaboradores. O sea, el éxito lo vamos a medir por los resultados, ¿sí? El esfuerzo que conlleva obtenerlo y los resultados el resultado y la satisfacción que nos puede proveer el lograr nuestras metas, objetivos, planes, sueños, etcétera, ¿no? Creo que para esto se requieren de tres cosas importantes. La primera, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿No? Y lo segundo es aprender, reforzar, conocer cuáles son esos caminos que me van a llevar a lograr lo que siempre he querido. Y bueno, lo tercero, claro, poner en práctica, pero sobre todo estar verdaderamente saboreando el éxito, ¿no? Y cuando me preguntan qué es el éxito, yo les contesto que para mí simplemente el éxito es saber que no has llegado. Es levantarte todos los días, poner alma, vida y corazón en lo que haces, tu mayor esfuerzo, regresar a casa satisfecho, cansado, pero muy satisfecho de tus logros, entender que el problema es que mucha gente piensa que el éxito llega al siguiente día, ¿no? Y esto se va logrando con un esfuerzo y una dedicación continua. Eso es para mí realmente el éxito, ¿no?
¿qué relación tiene esto con nuestra imagen? Porque de verdad es muy congruente. Yo la quiero felicitar porque se ve toda una dama, lo que a veces ahorita ya no es muy común ver, y eso genera realmente una imagen de respeto, impone realmente, pero de manera positiva. Y bueno, queremos aprender de usted cómo lo logra, qué relación, cómo mejora. Es, querida mía, que me gustaría compartir con este auditorio maravilloso cuáles son esos 6 principios básicos para proyectar una imagen de primer nivel. Hay 6 puntos muy importantes que desde mi muy particular punto de vista son fundamentales para lograr ese éxito que siempre hemos buscado. Algo que he notado en estos más de 25 años de trabajo, de capacitar empresas, muchas empresas, veo Vancomer, Dalton Toyota, PepsiCo, todas estas empresas que he tenido el honor de capacitar y de dar clases en los MEDEX, en el IPADE y en todas las maestrías. Bueno, lo primero que he notado en estos muchos años, y algo que veo y que relaciono claramente con la gente exitosa, es lo primero, es que tienen una gran habilidad, sensibilidad y capacidad para comunicarse, saben comunicarse con los demás. Otra de ellas es una gran tenacidad para trabajar. Otra, han aprendido a desarrollar sus talentos y sus habilidades. Y otra, han aprendido de sus fracasos, ¿no? Los fracasos nos enseñan mucho. Y, sobre todo, constancia, perseverancia y disciplina. Y de esos 6 puntos que quiero compartirles el día de hoy, el primero, cuando hablamos de una verdadera imagen, la gente siempre relaciona la palabra imagen solamente con lo que yo traigo puesto. Y recuerden que la imagen es comunicación. La imagen le comunica al mundo quién eres, cuáles son tus valores, si eres una persona capaz, brillante, inteligente, confiable, educada, si eres una persona sencilla, cuánto comunicamos a través de esa imagen, porque la imagen finalmente es la idea, el juicio, la opinión, la impresión o la percepción que se puede tener de una persona, de un lugar, de una cosa. O sea, una empresa tiene una imagen, una institución tiene una imagen, un anuncio me comunica, una persona me comunica, ¿sí? Ese producto o servicio me comunica. Entonces, tenemos que entender que imagen es comunicación. La imagen no solamente es el cabello, el maquillaje, la ropa, los accesorios, ¿no? Es muchas cosas más que, bueno, realmente no me daría el tiempo para compartirlas, pero yo lo resumí en 6 puntos importantes. El primero de ellos va a ser la puntualidad. La puntualidad primero es una señal de que eres una persona responsable. Llegar a tiempo va a influir primeramente positivamente en las operaciones de la compañía y también va a tener una repercusión directa en mi pensar, en mi sentir y en mi actuar. Cuando yo no llego a tiempo, ya estoy estresado. Segundo, llego justificándome. Yo digo que el que se justifica ya está en desventaja. Además, la puntualidad se va a aplicar también en cuanto a la entrega de los informes, proyectos o tareas que se te pide que hagas. A veces las cosas pueden tomar más tiempo del que uno cree y todos los contratiempos, y nunca sabemos qué contratiempos se nos pueden presentar o pueden ocurrir. Y estos suceden, me he dado cuenta en mi experiencia, que estos suceden especialmente cuando tenemos un límite de tiempo. Así que a la hora de acordar, entregar un trabajo, proyecto, servicio, tarea o encargo, siempre hay que darle un tiempo extra de más para poderlo entregar correcto, calificado, sin faltas de ortografía, o sea, lo que sea, hay que revisarlo. Entonces, además se dice que la puntualidad es cortesía de reyes, necesidad en los negocios y costumbre de gente bien educada. Recordemos que Thomas Mann dice que el tiempo vale oro, que lo más valioso que tiene el ser humano es su tiempo. Y cuando tú respetas el tiempo de los demás, estás hablando de quién eres, que eres una persona respetuosa. Y esto siempre va a dejar una muy buena primera impresión. El segundo punto
de los 6 principios básicos para tener una buena imagen en el ámbito laboral es la discreción. Yo siempre les digo, hay que ser discretos y guardarnos las confidencias, no solo de la empresa, del negocio, también de tus compañeros, siempre te hará ser una persona honorable. Si algún compañero o compañera de trabajo te confía algún problema de tipo personal, alguna confidencia, un problema con su esposa, con sus hijos, con un compañero de trabajo, con un jefe o algo que lo esté, pues, lo esté agobiando y que siente esa necesidad de confiarlo en alguien, pues yo creo que hay que ponernos en su lugar y hay que resistir la tentación de divulgarla, ¿no? Yo creo, las encuestas en el mundo nos dicen que solamente el 1% de la población es capaz de guardar una confidencia. Ojalá que verdaderamente pertenezcamos a este bajísimo, a este bajo porcentaje, porque, no lo sé, yo creo que no hagas a otro lo que no quieras que te hagan, ¿no? Partimos desde esa premisa. ¿Por qué pasa eso? Pues porque cultural, ¿o a qué se debe? son muchos los factores, ¿no? Si, por ejemplo, también en familia viene de papás chismosos, que les encanta andar hablando mal de los demás, o que les gusta hablar de la ropa sucia de otras casas. En casa también se aprende, ¿no? Recordemos lo que dice el doctor Enrique Rojas. En casa es donde se pulen, se esculpen y se aprenden todos los verdaderos valores, ¿no? Y si en casa no lo viste, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos algo que se llama conciencia, ¿no? Algo que te dice inteligencia acompañado de la voluntad, ¿no? Porque sabemos que la inteligencia de nada nos sirve si no va aunado a la voluntad. La inteligencia me dice que esto no está bien, la voluntad es la que me permite tomar la decisión de no volverlo a hacer. Me di cuenta que al hacerlo hice mal, me di cuenta que al hacerlo perjudiqué, me di cuenta que al hacerlo dejé una mala imagen, una mala reputación, que es la más importante, el patrimonio más valioso que tiene el ser humano. Entonces, el haber tenido una mala experiencia te puede invitar a no volver a hacerlo. Entonces, yo creo que hay que ser una persona discreta y yo creo que también aquí es importante tratar de mantenernos ocupados. Cuando tú tienes tu mente ocupada, cuando tú tienes, pues cuando estás concentrado en lo tuyo, no tienes tiempo ni de andarte metiendo en la vida de los demás, ni de andar en chismes, ni de andar contando confidencias o cosas que pueden ser muy delicadas y que pueden acabar, o muchas veces, que es la mayoría de los casos, la gente tiende a tergiversar, a poner palabras que nunca salieron de la boca o a cambiar totalmente el contexto. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Y hay gente en todas las empresas así, ¿sí? Les llamamos las tóxicas, aquella persona que es capaz de acabar con la calidad moral, con la integridad de alguien sin tener un verdadero sustento. Simplemente porque así hay ese tipo de personas y, por otro lado, tenemos que aprender a lidiar con ellas y a saberlas manejar, ¿no? Entonces, el segundo punto, dijimos el primer punto, la puntualidad. El segundo punto, la discreción. Recuerden que pasamos muchísimas horas en el trabajo. En nuestra vida pasamos más horas en el trabajo que en la capacitación o que en el tiempo de ocio, de diversión y mucho más que con la familia. Hoy no, pero vemos los grandes problemas que se están presentando. Ni siquiera sabemos convivir en familia, ¿no? Cuando estábamos sumergidos en el trabajo 10, 12 horas, 13, 14, no lo sé, hay personas que son workaholics, que pueden estar hasta 14, 15 horas y decían, lo que más me gusta es pasar tiempo con mi familia. Y hoy que lo pasan no saben cómo hacerlo, ¿no? Porque pues pasamos tantas horas en el trabajo. Pero aquí lo que me gustaría hacer mucho énfasis es que pasamos muchas horas con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, como decía, con nuestros subalternos, etcétera, y
¿Cómo poder de verdad nosotros, a través de estos 6 puntos o principios básicos para progresar y para tener un buen ambiente laboral, es cómo hacer de nuestro trabajo un pedazo de cielo y no un infierno, ¿no? Confucio decía que aquel que procura asegurar el bienestar ajeno ya tiene asegurado el propio. Entonces, ¿cómo es que yo me puedo convertir en un buen compañero de trabajo? ¿Cómo es que...? Porque yo he conocido gente muy brillante, muy capaz, con maestrías, con doctorados, gente que sabe hacer que son verdaderos especialistas y expertos en sus materias, pero también incapaces de ceder a su propio placer para darse a los demás. O sea, la gente sabe que conoce y que es capaz y que hace muy bien lo suyo, pero nadie lo quiere en la empresa, la gente, las personas la evitan o lo evitan, se alejan, no quieren tener ningún contacto porque simplemente descuida los verdaderos valores como son la educación, la cortesía, la amabilidad, el respeto, la integridad, la tolerancia y muchas otras virtudes más. Entonces, decíamos, ahora, vamos con el tercer punto. El tercer punto, yo creo que es el de ser una persona positiva y agradable. Siempre es un placer tener cerca de ti una persona alegre, optimista, propositiva, que no ha perdido la capacidad de ver lo bien y lo bueno que hay en las cosas y en las personas que les rodean. A mí en lo particular no me gusta la gente negativa. No me gusta, generalmente trato de huirle, le pongo la ley de la glorieta, le doy la vuelta, sí, porque el pesimismo, la amargura, la negatividad se contagia. Entonces, a todos nos gusta tener un compañero que siempre, o una compañera que es animosa, que siempre es alegre, que le encuentra la solución, que siempre trata de focalizarla en lo que sí y no en lo que no. Si nos toca trabajar, por ejemplo, con clientes o con compradores o jefes o compañeros de trabajo que son muy exigentes o malhumorados, yo creo que si nosotros tratamos esa persona o tú tratas de responder de una manera optimista y amable, créanme que estas personas, una vez que se les pase el mal humor, una vez que se hayan dado cuenta de que tuvieron una reacción inadecuada, de que tuvieron una respuesta o contestaron de manera grosera, autoritaria, hiriente, yo creo que lo van a valorar mucho. Y después se acercarán a nosotros a ofrecernos alguna disculpa. Asimismo, creo que debemos sobre todo ser corteses, amables. Yo digo que igual contagiar de ese optimismo a quienes tienen puestos inferiores al nuestro, ¿no? Eso muestra la verdadera, la altura y la anchura de la persona, ¿no? O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho de Goethe, dice que la cortesía y la amabilidad solamente pueden venir de una persona con una profunda base moral. Y la cortesía y la amabilidad, el ser educado, el ser atento, el ser respetuoso, son muestras de educación, de amabilidad, de cortesía. Entonces, yo creo que cuando tú eres una persona también positiva, agradable, a todo el mundo le gusta tener un compañero así. Probablemente no eres el más brillante, probablemente no eres el más capaz, probablemente no tengas tantos títulos, pero eres una persona muy querida, muy apreciada en tu empresa, en tu negocio o trabajo. La gente te quiere, le gusta estar a tu lado. Otro de los puntos que me parecen importantes es el de hacer sentir importante al otro. Y hay gente que les digo en mis cursos que la gente no te va a amar a ti por lo que tú eres, sino por cómo le hacen sentir.
Recordemos que el ser aceptado por los demás es el deseo más básico del ser humano, el sentido de la aceptación, el sentido de pertenencia. Entonces, creo que las personas estamos enfermas de importancia, no hay nada que agradezcamos más, que se nos haga sentir valorados, tomados en cuenta, considerados, nuestra mirada, preguntándoles qué opinan. No sé, hay tantos pequeños detalles que pueden demostrar ese interés. Hay una frase de Madre Teresa de Calcuta. Hay una frase de Madre Teresa de Calcuta que a mí me gusta mucho, que dice: no permitas nunca que nadie se aleje de tu presencia sin haberle hecho sentir mejor de lo que es. Mary Kay, esta mujer que hoy cotiza en la bolsa, la mujer casada con un alcohólico que vendía de puerta en puerta, que llegó a construir ese emporio cosmético, y ella decía, imagínate que cada persona que se te cruza porta un letrero que dice: hazme sentir bien y me habrás ganado. Entonces, y además la vida da muchas vueltas, nunca sabemos cuándo tú estés aquí o estés aquí, ¿no? Entonces, siempre tratar a los demás como, igual, volvemos a los valores verdaderos. Ama al otro como quieres, ama a tu prójimo como a ti mismo, haz sentir al otro como tú quisieras que hicieran sentir, ¿no? La regla básica, lo mejor del caso, la es que lo hacemos sabiendo todo esto que usted nos acaba de decir, con todas estas habilidades, los pueden adquirir como hace usted en la escuela. ¿Qué casos nos puede compartir de eso? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en cuanto a casos de éxito, conozco muchos, pero uno en particular, hay varios que a mí me encantan, pero bueno, alguien al cual yo tomo como ejemplo es Abraham Lincoln, ¿no? Abraham Lincoln, a los 31 años, fracasa en los negocios. A los 32 años, y pierde su carrera en el Congreso, su carrera legislativa en el Congreso, vuelve a fracasar en los negocios a los 35 años, cae enfermo, le viene una profunda depresión, muere su novia, a la que él amaba con todo su amor, al final se casa con la loca de Mary Todd, que le hace la vida imposible, muere su hijo más amado en esa guerra que él tiene que darle camino para poder abolir la esclavitud, pero 8 veces él participó en la carrera legislativa y las perdió, las 8. A los 56 años compite por la vicepresidencia de los Estados Unidos y pierde. A los 58 años compite por el Senado y vuelve a perder. Y a los 60 años se convierte en el presidente más amado, querido y respetado de todos los tiempos. Aquí la pregunta más importante que hay que hacernos: ¿en qué convirtió esos aparentes fracasos? Simplemente en aprendizajes, en cómo no lo tengo que hacer, cómo lo voy a cambiar, de qué manera. Pero algo que notamos mucho, algo en lo particular que yo noto en la gente exitosa, es que yo les digo que en este mundo solamente hay 3 tipos de personas. Primero, las que ven pasar la vida. Esas nos roban hasta el oxígeno. No sabemos a qué vinieron al mundo, a la vida. No sabemos. Ni ellas ni nosotros sabemos qué hacen aquí. Después, tenemos los que planean. Ahí está tenemos a toda la gente que vive de planes. Sobre todo empiezan a hablar con que a mí me hubiera gustado ser, a mí me hubiera gustado tener, a mí me hubiera gustado estudiar. En fin, yo creo que se vuelven sopilotes estreñidos. Planean y planean y planean y nunca obran. ¿Sí? Yo conozco mucha gente que me dice: maestra Ceci, no sabe, siempre que la escucho en la radio, siempre que la escucho en una conferencia, mi sueño es tomar uno de sus cursos, etcétera. Y cuando la veo digo, ella es sopilote estreñido, vive de planes, y se le fue la vida y no sabe en qué momento, ¿no? Pero es esa gente que le hubiera gustado, que hubiera querido,
y que el año que entra después, la dieta, el ejercicio, el curso, etcétera, todo lo van posponiendo y de pronto, cuando menos te das cuenta, la vida se te fue. Y luego tenemos la gente, yo les digo, las que tienen el coraje. ¿Y qué es el coraje? El coraje es una mezcla de pasión, de decisión, de querer ser alguien en la vida, de trascender, de dejar un mejor mundo, de dejar un mejor legado. Que recuerdes que las únicas líneas dignas de contar de tu vida serán las que le sirvieron a alguien, para ser mejor, para sentirse bien o para ser feliz. Realmente eso es. ¿Y cómo nos vamos a presentar a la casa del Padre? ¿Con las manos vacías o con las manos llenas por haber dado mucho, no? Pero también aquí decíamos, fíjate que aquí me recuerda una frase de Aldous Huxley que dice que la experiencia no es lo que hace al hombre, sino lo que el hombre hace con lo que le sucede. Entonces, ¿en qué convertimos esos fracasos? En experiencias. Y voy a hablar del cuarto punto antes de que se nos acabe el tiempo. Vimos en la puntualidad, el que debe ser una persona puntual, ser discreta, ser una persona positiva y agradable, que desarrolles la capacidad de hacer sentir al otro mejor de lo que es, a ese compañero. Esa es la sensibilidad de esa paciencia para escuchar, esa sonrisa encantadora, esa mirada amorosa, esos detalles pequeños, ¿no? Tú que sabes tanto, tú que has... Y voy a compartirles, bueno, yo admiro muchísimo al récord Guinness, al vendedor de autos más importantes que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Él es Joe Girard. Y cuando le preguntaban a Joe Girard, ¿qué les dirían a los jóvenes, a los vendedores del mundo, ¿no? Y Joe Girard contesta, lo primero les diría, nunca hagas nada de lo que te puedas avergonzar mañana. O sea, Girard sabía que lo más importante, el patrimonio más importante del ser humano es su reputación. O sea, recuerda, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir mañana. Hoy vemos grandes empresarios, grandes personas que por ganancias a corto plazo hoy se vuelven rateros, prófugos de la ley, etc. La segunda cosa que dice Girard es, por pequeño que sea tu logro, por pequeño que sea tu esfuerzo, date una palmada en el hombro y tú mismo tienes que decir, venga, lo hice muy bien, vamos por más. Joe Girard llegó a vender 1,450 autos en un año y 14,000 autos en 13 años, jamás en flotillo. O sea, eso no es algo, no podrá volver a ver un Joe Girard en la historia de la humanidad. Y el tercer punto que decía, trata a tu cliente como la persona más importante del mundo. Y cuarto, siéntete orgulloso de tener un amigo como tú. Entonces, hablamos de gente que verdaderamente ha sido exitosa. Vemos a Abraham Lincoln, vemos a Joe Girard, que es alguien que yo admiro, impresionante, porque además tuvo una infancia difícil. A veces pensamos que esa gente nace en un capelo de cristal, que nunca ha sufrido. No es cierto. También vemos que de la adversidad surge mucha grandeza. Así que esto no está solamente limitado a aquellas personas que ya nacen teniendo papás privilegiados, inteligentes, con economías y educación de alto nivel. No, yo creo que también de la adversidad hemos visto surgir grandes seres humanos de la humanidad. Y bueno, vamos al quinto punto, y el quinto punto nos habla de cómo es que tú te presentas, siempre presentarte bien vestido. Una persona que cuida su arreglo y viste de forma apropiada, refleja el respeto primeramente que siente hacia los demás y hacia sí mismo. También a través de ese arreglo, de esa vestimenta, es una manera en la que reflejas cuáles son tus valores, cuál es tu estilo de vida, tu estatus económico, tu estrato social. Si eres una persona inteligente, sí, porque se dice que solamente una persona inteligente
es aquella que ha desarrollado la capacidad para vestir bien, para elegir la ropa que mejor le queda, para elegir ese corte de cabello, ese maquillaje, hacer que la ropa te dé ese plus, ¿no? Hay un gran consultor de imagen de los Estados Unidos que vive en San Francisco, Robert Panté. Él dice, viste para el trabajo que quieres, no para el que tienes. Vístete de acuerdo a lo que quieres llegar a ser. Vístete para el éxito, vístete para triunfar. No importa en qué peldaño de tu carrera te encuentres, siempre te tienes que vestir como una persona exitosa, como si ya hubieras llegado ahí, a la cima, a la cúspide. O sea, siempre tenemos que agregar ese plus. Dejemos de pensar que la ropa es un gasto. La ropa tiene que convertirse en una verdadera inversión. ¿Cuándo la ropa se convierte en un gasto? Cuando esa ropa no proyecta tu estilo, cuando esa ropa no te hace ver de 10, cuando esa ropa te quita puntos, o sea, cuando esa ropa, ese color, ese diseño, esa textura, ese estampado, esas líneas te hacen ver más alta, más delgada, o te dan, esos colores son los que más te favorecen, o si la monocromía o la bicromía te hace ver con mayor autoridad, porque dentro de los códigos de vestimenta hay un lenguaje no verbal que comunica enormemente, ¿no? Si el diseño de la prenda, el ajuste es el adecuado, o simplemente me queda largo, me queda flojo. En mi caso, les comparto, yo tengo 27 años haciendo asesorías, y la mayoría de las mujeres que asesoro, mis preciosas mujeres, a todas les tengo que agregar 1 o 2 tallas de más. La mayoría usa la ropa apretada. Cuando traen un saco, le digo, ¿qué talla eres? Y me dice, soy talla 7, pero el saco no le cierra. Así que no eres talla 7. Si el saco te cierra perfectamente y los botones de la blusa camisera no se te jalan, quiere decir que sí es tu talla. Pero mientras la ropa apriete, eso se ve, eso te quita puntos, ¿no? Es primero como no aceptar que no es tu talla. Segundo, o sea, yo si estoy en una entrevista pienso que ese botón no tarda en romperse y dispararse y sacarme un ojo, ¿no? Entonces es como entender que esa ropa, como les digo, debemos de tomarlo mucho más en serio y no nomás a la ligera. Esa ropa, es mejor tener calidad que cantidad, es mejor tener pocas prendas que me queden perfectas a tener un montón de garrero que no sirve para nada. Por eso la mayoría de las mujeres se paran frente al closet y dicen, ¿qué me pongo? O no tengo nada que ponerme, pero yo no es que no vea un closet donde no tengas que ponerte, más bien veo un closet lleno de errores, por desconocimiento, por no prepararte, por no buscar ayuda, por saber que habemos expertos que te podemos decir cuál es esa ropa que te va a hacer que logres ese ascenso que siempre has deseado, ese incremento salarial, ese puesto o trabajar en esa empresa. Entonces, bueno, yo creo que la ropa es también uno de los 6 principios básicos para, pues, sobre todo para poder progresar en cualquier profesión, empresa, negocio, donde quiera. Y por último, voy a hablar del sexto punto. El sexto punto es exprésate bien al hablar y al escribir. Por ejemplo, les voy a compartir. Comunicación oral, escrita y visual. ¿Cómo triunfar? ¿Cómo hablamos de la expresión oral, cómo hablar para impactar? ¿Cuántas de las personas que me están escuchando han conocido gente muy preparada, con una cantidad de conocimientos, que sabe, etcétera, pero simplemente no sabe comunicarlos? Aquí en la Escuela de Gran Clase tenemos un curso que se llama el de expresión oral, cómo hablar para impactar. Y hablar
y este es un curso bastante difícil, que demanda muchísimo trabajo, porque aquí lo que tenemos que ver es entender que cuando tú hablas en público son muchos los factores que se deben de considerar. Ritmo, respiración, inflexión de la voz, énfasis, curva melódica, estilo de la voz, calidad de la voz, manejo del pánico escénico, improvisación. Son lenguaje verbal y no verbal. Son tantos los elementos que conforman el cómo hablar en público y pensamos que porque ya tenemos el conocimiento ya estamos listos. Pero recuerden, menos del 1% de la población en el mundo puede subir al escenario. Me dice esto. Cuando hablamos de expresarnos bien, recuerden, una persona que habla y escribe bien, lo primero que refleja es su nivel de educación y de formación. Segundo, una persona que cuida su vocabulario, primero, jamás se expresa con palabras altisonantes. Cuando hoy estaba escuchando un programa en la radio con el doctor de la Mari, con Adriana, quedé impactada de la riqueza del lenguaje del doctor de la Mari. O sea, ese lenguaje solamente se puede adquirir con muchos años de lectura y muchos años de estudio. Esa riqueza de lenguaje con la que tú te expresas. ¿Cuántos minutos, cuántos segundos para que te des cuenta de la pobreza del lenguaje? Te decía que Miguel de Cervantes Saavedra utilizaba de 10,000 a 12,000 palabras al hablar. Hoy en día, un joven en la actualidad utiliza, cuando mucho, 300 palabras al hablar. Y 100 o 150 son güey. No güey, sí güey, etcétera. Todo es güey. Y esto habla. Tus temas de conversación. Ahí se sabe cuando te sabes expresar. ¿De qué hablas? ¿Cómo es que sabes mantener una conversación? Si vas a entrevistarte con un cliente, si vas a ir a pedir trabajo, etcétera, si estás por tener una venta, no lo sé. Yo creo que tenemos que cuidar mucho, especialmente evitar que las malas palabras, las groserías, invadan nuestro vocabulario, pues no ayudan en nada a nuestro crecimiento profesional. Entonces, yo creo que también la parte escrita, ¿no? Hoy es una pena ver los WhatsApps, los mensajes de texto que se envían, llenos de faltas de ortografía, no se envían correos electrónicos. Por eso también en esta escuela, y esto lo fui, porque hablamos de la imagen escrita, de la imagen oral, eso hay cursos de hablar en público, y tenemos a la número 1 de este país, que es la maestra María Luisa, que imparte ortografía y redacción. Yo veo que empresas, porque yo trabajo con muchísimas empresas impartiendo talleres de capacitación de imagen ejecutiva, de protocolo laboral, y a veces veo cómo me mandan el correo, la carta o la propuesta, y yo digo, pero ¿cómo es que no han despedido a esta persona o no la han capacitado? Porque lo que se nos olvida a quienes, sobre todo a quienes lideran o a quienes dirigen o a quien presiden o a quien capitanea alguna empresa, negocio o compañía, se te olvida que la imagen de tu gente, y no solamente, vuelvo a lo mismo, no solamente es la garra que traigo puesta o el peinado o el maquillaje. La imagen va mucho más allá, la imagen verbal, escrita, desde el logo, el eslogan, el tríptico, la envoltura, el servicio, quién me recibe, etcétera, ¿no? Es cuando yo les digo, por ejemplo, a mis agencias de autos, ok, ¿cuánto vale tu camioneta? No, pues que vale 600,000 pesos. Dime si la presencia de tu vendedora hace juego con tu camioneta.
Y resulta que inviertes un dineral en el mobiliario, en la iluminación, en el producto, inviertes mucho y se te olvida invertir en el elemento más valioso que tiene, que es una empresa. Y bueno, con esto quiero decirles que estos para mí son los 6 puntos básicos más importantes. Se llaman habilidades blandas, pero hay que considerarlas si es que tú quieres algún día triunfar en el trabajo. Qué importante todo esto que nos está platicando, maestra Ceci. Y creo que la imagen va mucho más allá de la ropa que nos ponemos. O sea, nos vestimos con ropa, que es muy importante, pero también nuestra actitud es muy, muy importante, nuestra forma de hablar. Qué interesante todos estos puntos. Y bueno, el tiempo se nos está agotando, maestra, pero por ahí tenemos algunos comentarios, ¿verdad, Mayra? Y se comunica Lucina dice, mi anterior jefe siempre me decía que prefería personas con buenas actitudes y disposición para aprender que personas con grandes títulos, pero con una gran soberbia, como decía la maestra. Claro. No, también. Prefiero gente sencilla, con un bonito carácter, a una brillante, amargada, grosera. No, yo también. Muy bien, buena aportación de tu jefe. Y qué importante maestra, la positividad en el trabajo, ¿verdad, maestra? Joder, qué barbaridad, de verdad. Tenemos que cuidar mucho. Yo les digo, tenemos que cuidar las formas, los modos, las maneras, los momentos, los modales y los motivos. De verdad, recordemos esta M que tenemos aquí de modos. En ese modo que tenemos que cuidar al conducirnos, ¿no? La parte conductual. ¿Qué le diría a las nuevas generaciones, a estos chicos que a veces se sienten un poquito, pues no sé, traen otra forma de pensar y a lo mejor creen que esto es una imposición? Ok, yo les diría a ellos, me encantan los jóvenes, la verdad es que yo apuesto muchísimo a ellos. Ellos viven un poquito la cultura light, la de todo es permitido, la de todo se vale, ¿no? Pero ellos solitos se van a dar cuenta de que ni todo es permitido ni todo se vale. El consejo más grande que yo les diría es el primer, capacítate, prepárate, estudia. Hay un proverbio que dice, llena tu cabeza, de conocimientos y de aprendizajes y tendrás una casa llena de objetos valiosos. Amor y pasión por lo que haces. Prepárate, capacítate, estudia, lee, ahorren mucho, gasten poco y arriésguense. Eso es lo que yo les diría. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, maestra. Muchas gracias por su atención. Tenemos que finalizar esto. Ojalá que la maestra nos pueda brindar una segunda charla en algún otro momento porque tenemos mucho más de qué hablar. Creo que había una última pregunta. Me gustaría que Mayra la leyera por ahí. Pero bueno, ¿qué importancia es la imagen personal para los negocios? También es muy importante la imagen de nuestras empresas. Y bueno, vamos a dejar los datos de la maestra Ceci Chalita en pantalla para que puedan hablarle para alguna consultoría. Y nosotros en Enlaces estamos a sus órdenes para darle la mejor estrategia de imagen y de comunicación de su negocio hacia el exterior. Mayra, por ahí te dejo la pregunta. Sí, muchas gracias. Se comunica Mónica Faidela, dice, ¿cómo sería el protocolo con las nuevas normas del COVID? Bueno, el protocolo, yo creo que el protocolo con el nuevo COVID va a ser igual, mantener, yo creo que la sana distancia, no estar muy pegados, yo creo que se va a hacer espaciadas, se va a llevar un poquito los espacios y se puede llevar el cubrebocas adelante, lavar manos, usar el gel y tener los mismos cuidados que estamos manteniendo, pero yo quiero cerrar con esto, sobre todo, hoy más que nunca, lo más importante es que debemos tener una actitud mental positiva, optimista y propositiva. Que recuerden, señores, que me están escuchando a todos, que la verdadera razón de vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y donde quiera que estemos. Y que somos la suma de las personas que ayudamos a brillar como esta gran empresa que ayuda a brillar a tantas compañías
Y gracias a todos por habernos compartido lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Gracias a Enlaces, gracias, de verdad. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Gracias, igualmente, maestra. Esta es su casa. Y bueno, les recordamos que estamos en YouTube, búsquenos como Enlaces también. Y la próxima semana vamos a tener con nosotros al licenciado Oliver Chávez, es un consultor, conferencista, coach. Vamos a hablar sobre cómo motivar y potenciar nuestra fuerza de ventas. Así que aquí os esperamos el próximo miércoles al punto de las 6. Maestra, fue un placer. Estamos en contacto con usted para una segunda visita. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, mamita. ¿Estamos justos o estamos bien? Estamos bien. Bien, 4 minutos.